sobre la personalidad humana una teoría espírita. Y lo que tú siempre eres el mismo, aunque hayas sido hombre, mujer, negro, blanco, esclavo, esclavizador, eres el mismo, con unas características. Ahora, hay características de estas que nos sirvieron a la conquista, pero ya no la necesitamos. ¿Y cómo nos deshacemos de eso? Pues conscientemente. Así que los dejo con Camilo. Atrévanse a preguntar y siempre utilicen el micrófono para que bien se pueda escuchar a través de internet y la grabación también quede bonita para la posteridad. Los dejo con Camilo. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la personalidad humana y una de las teorías espíritas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la personalidad desde el punto de vista espírita. Introducción, ¿verdad? Teoría es una hipótesis o una especulación respecto a la realidad que no es aún definitiva o conocida. Utilizando esta definición se intenta por medio de descripciones e información explicar el pensamiento espírita. Este tema no es aceptado ni por la ciencia ni por la cultura, a pesar de su importancia empírica, filosófica y objetiva. ¿Sí? Vemos de que en lo anterior, no sé si esto... Ok, estamos hablando de una hipótesis, ¿verdad? De algo que se cree, que se deduce o que se piensa que puede ser, ¿verdad? La teoría caldesiana pone un análisis del ser humano atemporal, fuera del tiempo. Sabemos que todos nosotros somos espíritus encarnados, ¿verdad? Y el tiempo no nos afecta como afecta a las otras cosas. Es atemporal. Por medio de la reencarnación se desarrolla el ser espiritual en directa correlación con el mundo orgánico o corpóreo. Eso es bien importante. Para que el espíritu progrese, necesita estar encarnado. Necesita tener una relación con la materia, ¿verdad? Por eso es que no puede permanecer constantemente en el mundo espiritual sin interaccionar con la materia. Progresa cuando llega aquí y encarna, ya sea en este planeta o en otro planeta. Cuando está encarnado, es que progresa, aprende, tiene experiencia. Como dice Ruth, mete la pata, comete errores y va aprendiendo. Aprende por medio de la interacción. No es solamente física, sino la interacción con otros espíritus. ¿Ok? Ah, ok, ya se lo leímos. Esta teoría de evolución continúa, promueve una revisión de los conceptos de comprensión del comportamiento humano. Cuando usted tiene claro ya eso, entiende, o por lo menos debe entender, de que su comportamiento no es el mismo, de que todas las situaciones que usted pasa por la vida, o todas las situaciones que usted enfrenta en la encarnación, tienen otra forma de verse. Usted puede decidir ver la vida de otra manera. Ajá, ajá, Clarificar algo porque es que como yo pienso científicamente, hay ajá. cosas que al principio, la primera slide que tú pusiste arriba teoría, pero abajo dijiste es una hipótesis. Son dos cosas diferentes. En una hipótesis Mm, es una posible contestación, donde hay que investigar para ver si es cierta o no. muy Cuando bien. yo digo una teoría, estoy hablando de una explicación que se da de acuerdo a lo que investigué. Por lo general, las explicaciones o las teorías se amplían si yo sigo consiguiendo cosas que sustentan. O por el contrario, puede que consiga cosas nuevas y ya esa teoría Y ya está se en deseche. desuso. O sea, pero no son dos cosas iguales. Ok. Teoría es explicación, hipótesis es posible contestación. Reflexión. ¿Ok? Ok. Que puede haber teorías que realmente se descartan. Muchas a lo largo de la historia de la humanidad se han descartado. Ok. Muy bien. Esta teoría de evolución continua promueve una revisión de los conceptos de comprensión del comportamiento humano. ¿Ok?
Si usted vive eternamente y si usted es un espíritu que constantemente va a estar encarnando, usted va a empezar a ver la vida de forma diferente. No la va a ver como otras personas que no tienen ese conocimiento o esa idea. Y ahí es que viene algo que es crucial en el desarrollo del espiritista y es la reforma interna o la reforma interior que sufren los espiritistas o sufre la persona que estudia estos conceptos. Ven la vida desde otro punto de vista. Esta teoría espírita de la personalidad se concentra en los estudios del ser en dos momentos. En el periodo prehumano, momento de la estructuración básica de la individualidad, como en el periodo humano, momento de la estructuración de la personalidad mutante o cambiante. Prehumano antes de encarnar. Y periodo humano, el momento de la estructuración, o sea, desde ese momento que nace, encarna, nace y empieza la nueva vida con su nuevo cuerpo. Sí. Ajá, Prehumano, época de los homínidos, exacto. todavía en proceso de convertirse en Homo sapiens, Sí, pero el autor aquí parece que está hablando del periodo que está antes de reencarnar. antes de Eso. reencarnar, ¿ok? Porque recuerda que tu personalidad se va a desarrollar de ahí en adelante. La personalidad que soy yo hoy es el resultado de ese momento del nacimiento hasta hoy día. Todas las experiencias del ambiente, todas las experiencias con las interacciones con otros espíritus encarnados, todo lo que he aprendido, todo lo que no he aprendido también, eso se incluye ahí. Todas las buenas y malas experiencias. ¿Ok? Eso va cambiando y va formando mi personalidad. De acuerdo a la teoría espírita, Dios crea a los espíritus siempre es ignorante, eso lo hemos escuchado muchas veces. Esto describe a un ser potencial, dotado de una inteligencia embrionaria, o sea, una inteligencia con la capacidad de desarrollo y con una energía impulsiva bruta que lo empuja o lo obliga a progresar. ¿Ok? Están aquellos que se resisten al progreso y es un ejercicio bastante difícil sostener ese progreso, sostener esa idea de oponerse al progreso. Pero sí, el espíritu tiene esa necesidad de progresar. ¿Ah? Todo el tiempo, todo el tiempo. Usted nunca está contento con usted mismo. Usted siempre quiere algo diferente, quiere algo nuevo, quiere hacer algo, tiene algún proyecto, alguna idea, alguna loquera que se le mete en ese momento en la mente y dice, yo quiero hacer eso. Siempre hay eso. Usted no está en su casa tranquilo, ya yo estoy conforme con lo que soy y ya. Algo pasa que después de un rato eso le cansa y quiere hacer otra cosa. Y eso cambia, ¿verdad? Ah, ok. Eso significa que al inicio el espíritu carece de conciencia de sí mismo y no posee ninguna estructuración básica, percepción y selección. En sus primeras fases de este proceso evolutivo será adquisición del contenido de experiencia. Usted aprende de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a lo que usted experimenta de la vida, de acuerdo a lo que usted interpreta de la vida. Puede ser bueno o malo, no importa, no importa. Lo que importa es que usted, de la experiencia, usted interpreta, deduce, trata de entender lo que pasa. Oh, sí, el ambiente es crucial para eso. Y los distintos ambientes van a proveer distintas experiencias. Estas energías básicas se caracterizan por su relación con el ambiente, unión conflictiva para suplir las necesidades físicas, manifestar su inmortalidad inherente
y desarrollar sus energías sexuales o energías de creación que en un futuro serán la base de las emociones. En el número 1, unión conflictiva. Yo le diría, conflictiva no sería la palabra, es más de competencia, más de lucha, más de pasar trabajo para usted sobrevivir y hacer, ¿verdad? Básicamente, estamos todo el tiempo interaccionando con nuestro ambiente en una pequeña lucha con él. A veces nuestro ambiente nos pasa por encima y a veces nosotros tenemos ciertas victorias por encima de nuestro ambiente, ¿verdad? Pero básicamente esa interacción es una crucial. Manifestar su inmortalidad inherente, ¿verdad? Nosotros somos seres inmortales y siempre estamos tratando de manifestar eso por medio de la creación, por medio de dejar algo para los demás, por medio del legado, de hacer cosas que permanezcan. ¿Sí? Y el desarrollo de sus energías sexuales, que es el futuro, que en el futuro será las bases de las emociones, y es el desarrollar esa parte emotiva, que empieza por una parte física, ¿verdad? Que es la necesidad de procrear, pero que con el tiempo se va desarrollando esas emociones, esos apegos, esos, ¿verdad? Esas relaciones entre los seres, ¿verdad? La posición del espiritismo sobre la naturaleza íntima del espíritu es referencial. No podemos definir una cosa cuando no disponemos de términos de comparación y usamos un lenguaje que es insuficiente. ¿Ok? Sabemos del espíritu por referencia, por lo que los espíritus dicen de los espíritus. Y eso es bien importante. ¿Ok? Es difícil, lo que sabemos del mundo espiritual es eso, es lo que los espíritus dicen de sí mismos, lo que nosotros podemos deducir de esas interacciones. ¿Ok? Así describen los espíritus el problema de la hora en el momento de explicar lo que es el espíritu. Las informaciones disponibles, detalles y especificaciones sobre la naturaleza del espíritu son escasas por no ser ni las palabras ni los conocimientos suficientes. Kardec enfrentó ese problema. Cuando él empezó, ¿cómo le ponemos nombre a todo esto? ¿Cómo deducimos las leyes naturales detrás de esto que pasa? Eso fue un problema grande que Kardec tuvo que empezar a solucionar y por eso crea un sistema para tratar de explicar todo eso. Como dice Ruth, todavía hoy día eso es un problema. Ah, cada vez que el ser humano adquiere conocimientos nuevos, eso es un problema. Se añaden palabras, se establecen nuevas ideas y el lenguaje muchas veces no es suficiente y las explicaciones no son completas, no son exactas, ¿verdad? Las referencias dadas son genéricas. Por ejemplo, los espíritus son seres inteligentes de la creación. Ellos pueblan el universo más allá del mundo material. Y eso es una de las frases que está en el libro de los espíritus. Y tenemos que preguntarnos qué es ser inteligente. Para empezar, ¿qué tipo de seres son? ¿Ah? Pue- ¿Pueblan el universo? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Mundo físico? ¿Mundo extrafísico? ¿Dónde están? ¿Ok? Sabemos que muchos criaturas son inteligentes Mm, o manifiestan inteligencia al utilizar recursos en su entorno para desarrollar una capacidad o ser más competente o sobrevivir. sí. Eso es un tipo de inteligencia. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé como maestro, había una teoría que ya no es válida, pero había una teoría de las inteligencias múltiples.
que cada uno de nosotros tenía múltiples inteligencias. Y había una interpersonal, había una física de movimiento, había una inteligencia musical, había una inteligencia matemática o del lenguaje, espacial. O sea, había tipos de inteligencia y eso fue una teoría educativa que estuvo como por 20 años. Hoy día sabemos que el cerebro o la mente humana no separa esas inteligencias, es un todo. Hoy sabemos que el cerebro utiliza todas las partes del cerebro para producir algo. En aquel momento se pensaba de que el lenguaje, las áreas lógicas estaban en un lado del cerebro y las artísticas y creativas estaban en otro. Esa era la teoría. Ya hoy día sabemos que el ser humano utiliza el cerebro en su totalidad. Así que la teoría ha perdido cierta vigencia, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, que es ser inteligente. Esa definición todavía lo cuestionan los educadores y ¿para qué educamos? ¿Para desarrollar la inteligencia? Realmente nosotros educamos sobre materias. Incluso hace par de añitos se habla de las inteligencias múltiples. Ajá. Y antes ser inteligente era el que dominaba las matemáticas y las ciencias. El que iba a el que iba a la escuela, a la universidad, eso era el que era inteligente. Sin embargo, no se le prestaba atención a la inteligencia de las artes, Ajá. del ser decorador, nada de eso. Ahora Ajá. se integra como parte de eso, ¿entiendes? Exacto. Entonces ahora el desarrollo de esa inteligencia tiene un aspecto emocional que antes no se tenía. Ahora un niño no aprende si no quiere, si no siente algo por eso. Y parte de nuestro trabajo como educador es desarrollar a ese ser humano, a ese niño, para que quiera, aprecie, ame lo que quiere aprender. Entonces se aprende en base a lo que el niño prefiere, no en base a lo que el maestro le dice. Era la teoría vieja. Todos nosotros, ¿cómo aprendimos? Ahora digo yo, ¿porque nos obligaron y nos daban con una regla si no lo aprendimos o porque nos interesaba? Ujú. Los niños de hoy día son lo mismo, lo único que son espíritus tal vez más viejos que Exacto, pero volvemos a lo mismo, a la definición de por inteligencia eso, se basó en esas teorías que ya hoy día muchas de ellas están cambiando. claro. Que desde el punto de vista de ese pedacito del libro del espíritu, los seres inteligentes, ¿qué son? ¿Verdad? Podemos decirle los que participan en el universo, los que crean algo en el universo, ¿verdad? Los que hacen algo en el universo. No son seres inútiles, son seres que constantemente están haciendo. Y eso es parte de lo que a mi entender se refiere aquí. Pero es bastante genérico, que es lo que está tratando de decir el autor. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en esas comunicaciones de los espíritus con Kardec, era algo limitado. Dime, Félix. Mira, la inteligencia Mm, la vamos a catalogar ahí como solamente, o sea, una grada sin gradaciones, una, gradaciones. no, estamos hablando, eso es lo que estamos hablando, de que es en general. Y está dado como absoluto, Sí, una como inteligencia absoluta. en general. Los seres inteligentes del universo es una descripción general de lo que es el espíritu. ¿Ok? Y esa inteligencia, y no lo dice ahí, se desarrolla. No es creada por Dios. Es que esos seres tienen que ir desarrollándola. ¿Ok? Que eso lo veremos más adelante. No es que Dios le pone inteligencia como si fuera la semilla en un potecito de tierra. No es la bichuelita en el vasito de tierra, ¿verdad? Esa inteligencia, esos seres tienen que desarrollarla por sí mismos.
¿Ah? Historia de la humanidad. Ujú. Muchos inventos fueron creados por necesidad. O lo inventaba o te moría físicamente, ¿entiendes? O sea, Ajá. que es por sí o sí, O ¿entiendes? después de mucha gente que Intentos. desencarnó, tuvieron que inventar algo, Claro, ¿verdad? claro. Es así. Usted va a Yo, decir, yo veo también que el que Dios haya hecho eso de, como tú dices, no depositarnos la inteligencia, sino que nosotros mismos la desarrolláramos, es parte del libre albedrío. sí, El poder elegir nuestras creencias nosotros mismos, no que Él nos imponga creencias como si fuéramos robots. exacto. Eso es parte de. Esta definición deja claro que el espiritismo define al espíritu como una unidad invisible, individualizada y progresiva. Y es bien importante, cada espíritu es individual, es diferente, no es igual. Son todos espíritus, pero cada espíritu es diferente. ¿Ok? Progresiva, en constante progreso, no se queda igual. ¿Ok? Si usted lleva, si usted dice que lleva 20 años diciendo lo mismo, hay un problema ahí. ¿Ok? Porque en 20 años usted no ha cuestionado lo que usted dice nunca. Y nota aparte, las creencias más fuertes que usted tiene sobre las cosas son las menos que se cuestionan. Si, si usted quiere ser un buen espiritista, cuestiónese por qué usted es espiritista. Siempre. El espiritismo no quiere creyentes. El espiritismo quiere gente que piense, que racione, ¿verdad? Que racionalice lo que está aprendiendo, lo que sabe. ¿Ok? Eso es bien importante. En cuanto a la naturaleza íntima del espíritu, las informaciones indican lo siguiente. El espíritu tiene una forma determinada, limitada y constante. Para vuestros ojos no, para los nuestros sí. Ellos son, si lo queréis, una llama, un destello, una chispetería. Esa es la descripción de un espíritu sobre los otros espíritus. ¿Ok? Dijimos ya que cada espíritu es individual, así que cada espíritu se manifiesta de una forma determinada diferente. ¿Ok? Ajá. Hay algo ahí extraño, o sea, sí, el principio espiritual puede ser una chispa etérea, Está hablando de los espíritus. pero cuando tú desarrollas tu cuerpo espiritual, ya configuras algo diferente, Sí. porque hay materia alrededor de esa chispa. Y cada persona va a desarrollar algo diferente, cada espíritu, persona. Cada espíritu va a desarrollar algo diferente. Y para los espíritus, esa diferencia se ve. ¿Qué es lo que dice ahí? Pero como Se yo diferencia. hice una chispa etérea, es como medio extraño esa descripción. Yo entiendo que lo que pasa es que en el libro de los espíritus usan la palabra espíritu en dos significados diferentes. Porque me parece que una de las preguntas dice, ¿qué es un espíritu? Y habla de una chispa, todo. Pero también se utiliza la palabra espíritu cuando se habla de seres que ya tienen un cuerpo espiritual, un periespíritu, y que nunca se separa. O sea, usan una misma palabra, que fue lo que mencionaste al principio, una sola palabra para describir dos cosas diferentes, que tienen relación, pero no son lo mismo. Sí. Lo importante aquí es que cada espíritu tiene una forma determinada, ¿verdad? Limitada y constante. ¿Ok? Que el espíritu no es, como dicen muchos, una energía que está por ahí sin forma, ¿no? Tiene una forma, tiene una, ¿verdad? Una forma parecida o similar a la de un cuerpo energético, ¿verdad?
y que físicamente no lo podemos ver o en pocas ocasiones se ve físicamente, pero para ellos cada espíritu es diferente. ¿Ok? ¿Tiene color esa llama o esa chispa o esa cosa que se ve? Para vosotros ella varía de oscuro a brillo del rubí, de acuerdo con la menor o mayor pureza del espíritu. Cambia la forma en que se ve, cambia de acuerdo al progreso evolutivo que tiene ese espíritu. Si es muy evolucionado, eso cambia. Si no es tan evolucionado, pues es diferente. De acuerdo a la evolución del espíritu es como se ve entre ellos mismos, así es que ellos se reconocen. Estas consideraciones nos informan que el espíritu es intrínsecamente un ser que moviliza, produce y emite energía, una unidad individual espiritual permanente. Esto es bien importante, es una unidad individual permanente. ¿El espíritu muere? No. El espíritu lo que hace es que cambia según va evolucionando, según va encarnando, según va teniendo experiencia, según va aprendiendo, va cambiando, pero no deja de ser espíritu. ¿Eh? Y es importante, moviliza, produce y emite energía. Lleva energía de un sitio a otro, produce energía y emite energía hacia otros espíritus o hacia los encarnados. La no existencia de una estructura física parece confirmada en la definición del ser espiritual como centro energético embrionario, potencial, dotado de la capacidad de percibir, coordinar, inventar y actuar sobre el universo. Y eso es lo más importante. El universo está para que los espíritus actuemos sobre él. Ese es el concepto del universo. No es un sitio inútil, no es un sitio para decorar, es un lugar donde los espíritus se manifiestan. ¿Ok? Me encanta la palabra percibir, coordinar e inventar. Actuar sobre el universo. Hay que cambiarlo. El universo está ahí para que lo cambiemos, para que hagamos algo diferente con él. Que a veces nos sale mal, sí, muchas. Pero así es que aprendemos. Para eso está. En otras palabras, el espíritu es sin saber cómo es. Solamente puede inferir cómo actúa, cómo crea condiciones y cómo concreta su proyecto de vida. Y eso parece un juego de palabras, pero vamos a repetirlo. El espíritu es sin saber cómo es. Somos, como dices, pero a veces no sabemos mucho de cómo somos, ¿verdad? Solamente puede inferir cómo actúa. Usted solamente puede deducir cómo va a actuar los espíritus, cómo se comportan. Crea condiciones y cómo concreta sus proyectos de vida. Dígame. Ajá. Sí, claro. Donde dice la no existencia de estructura física aparece confirmada en la definición del ser espiritual. Como centro de energético, yo pregunto, ¿el espíritu no tiene edad? Que a veces uno dice, ¿se tiene un espíritu viejo? ¿O viene como niño, viene como adulto? Ok. El espíritu nace, muere, tiene edad el espíritu. Son conceptos que nosotros
usamos para entender el transcurso del tiempo, pero el espíritu que es eterno lo puedes definir con edad, es un niño, es adulto. Medimos la longevidad del espíritu por la cantidad de existencia, no sé. Ey, recuerda que nuestra referencia sobre eso es el cuerpo físico, Sí. cuando estamos encarnados. Porque tenemos el falso concepto que mientras más reencarnaciones, más evolucionado. Ahora, puede haber perdido el tiempo, literalmente, ¿verdad? Exacto. O la evolución ha sido bien poca. Ajá. Nunca se pierde el tiempo. Es un concepto bien importante. Nunca se pierde el tiempo cuando usted encarna. Usted puede encarnar por 2 semanas. Usted no está perdiendo el tiempo. Hay un proceso que usted tiene que pasar para su evolución y hay unos reajustes energéticos que está pasando ahí. Usted no piense de que una existencia se pierde. No. Exacto, hay un reajuste energético en esas encarnaciones. Hay un concepto emocional que nosotros tenemos de que pensamos que se ha perdido una vida valiosa porque no tuvo la oportunidad de vivir. Pero eso es nuestro concepto, ¿verdad? De encarnado. Es algo cultural, Por eso el espiritismo debe enfatizar en que no hay pérdidas. no hay pérdida, ¿no? Es un proceso, ¿eh? ¿Verdad? No un angelito que va al cielo y todos esos conceptos que se tienen culturales, ¿verdad? Que eso es cuestión cultural, ¿verdad? En términos espiritistas, ese espíritu que encarna, ya encarnó muchas veces, ya ha vivido mucho y trae consigo un montón de cosas, ¿verdad? Y a través de esa existencia, esas cosas van a ir, ¿verdad? La vida va a ir dándole la oportunidad a ese espíritu de aprender y cambiar y ser mejor, y ese espíritu va a hacer cosas. ¿Sí? Contestada, dime. Ok, esto es bien importante. El espíritu es sin saber cómo es. ¿Ok? ¿Usted sabe cómo usted es? A veces, por lo menos yo. A veces yo puedo deducir, yo me comportaría de tal forma, pero no sabemos. Es el momento que pasamos las experiencias que decimos y aprendemos y hacemos, ¿verdad? Sabemos que como espíritu aprendemos constantemente en todas las existencias y que el espíritu que soy hoy no es el de hace 20 años ni de hace 50, ¿ok? Ha ido cambiando, ha ido progresando. Crea condiciones, cómo concreta su proyecto de vida, ¿verdad? Actúa. Cada acción que usted hace va a tener una consecuencia y eso en un futuro va a crear unas condiciones que te va ¿verdad? Con el concepto ese de cosechar, de sembrar y cosechar, es el mismo. Hay causa y efecto todo el tiempo. Actuaciones. De lo que yo hago. De las actuaciones, de ese comportamiento, de eso, después de eso es que nosotros podemos inferir. Ujú, No es que vamos a inferir que va a ser así. exacto. Luego de. Sí, podemos deducir después de lo que hacemos. Exacto. Interpretamos eso. ¿Eh? Todo el universo gira en un proceso de interacción entre el elemento espiritual y el elemento material, creando condiciones para la expansión del espíritu. Y eso es así, ¿verdad? Elemento espiritual, elemento material, se crean condiciones para que el espíritu evolucione. El espíritu solo
Se realiza, progresa y desarrolla su potencial cuando se proyecta sobre el elemento material, que es el laboratorio de la creación. ¿Y qué pasa en un laboratorio? Pues se experimenta y a veces el experimento sale bien y a veces no tan bien y a veces no sale nada. A veces explota, como pasa en los muñequitos, ¿verdad? ¿Y qué hace el científico? Anota y escribe sus éxitos y sus fracasos. Aprende de eso. ¿Qué hice aquí? ¿Que por qué salió esto así? ¿Verdad? O qué dejé de hacer, que por qué esto salió así. ¿Ah? Eso es bien importante. Ese momento reflexivo lo hemos visto como espiritistas después de la muerte. Inmediatamente después de la muerte hay un proceso donde el espíritu como que resume todo lo que ha pasado en su vida reciente y ve los puntos más importantes, ¿verdad? Que aprende y entiende, ¿verdad? Ese resumen esa turbación después de la muerte, crea esa condición o ese momento. Y usted aprende de eso en ese momento después, ¿verdad? En el universo el espíritu crea y recrea sus vivencias en el ejercicio del proyecto de vida que debe vivir. En esa comprensión de la doctrina espírita, resalta o se resalta la presencia de la divinidad sin intentar explicarla. Ese proceso, esas leyes que gobiernan ese proceso, es parte de entender a Dios. No para definirnos, sino para entender cómo el universo funciona. Está consciente, ¿verdad? Ya cuando fue ser humano, Ujú, sentía que había algo más, pero no lo sé explicar. ujú. Eventualmente ya sabremos, ¿verdad? Porque yo creo que todavía el ser humano no lo sabe No explicar. lo sabe explicar. Y tenemos el problema que pensamos que Dios es como nosotros. Mayores. O nos hicieron pensar que Dios es como nosotros, ¿eh? Bueno, y ese es, ¿verdad? Yo soy parte de, pero él no es como yo, es al revés. Yo soy un poco como él. Entonces, el ser humano creó a Dios a su imagen y semejanza. Sí, eso dicen, está escrito en algún sitio, sí. No me lo Eh, está escrito en un sitio, ¿verdad? Pero, Entonces, pero hay un filósofo que decía, Dios creó a Dios o Dios creó al hombre, en un historiador. Para crear su historia, pues vemos, ahí vemos varias ideas sobre el concepto, ¿verdad? Cada cultura tiene un concepto de esa divinidad, pero lo importante es que según el espíritu va teniendo experiencias a través de esas encarnaciones, va entendiendo va entendiendo cómo es que eso funciona y va entendiendo las leyes divinas según las va viviendo. No es al revés. Ahora tratamos de entender el universo y las leyes divinas por lo que está escrito en unos libros sagrados, ¿verdad? Y cada religión tiene su libro sagrado y su idea de cómo funciona. Y no lo trata de explicar de acuerdo a la experiencia que va teniendo en las muchas encarnaciones, en distintas religiones, en distintas culturas, de distintas formas. El pensamiento de Dios llena todo el universo. La naturaleza entera está sumergida en un fluido divino, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 2 de la Génesis. O sea, nosotros estamos sumergidos en eso, que es Dios, en esa creación, que es Dios, ¿verdad? El principio espiritual concentra sus energías en buscar elementos capaces de darle medios de autoexpresión y reconocimiento a sí mismo, ¿ok? Siguiendo
el ritmo de la conquista. Este busca condiciones cada vez más adecuadas y propias para transitar de la ignorancia al conocimiento, de la simplicidad a la complejidad, de los problemas afectivos. Y esto es bien importante, ese pedacito ahí. El principio espiritual o el espíritu siempre está en una búsqueda de autoexpresión y reconocimiento de sí mismo. Usted va a hacer cosas para usted porque piensa que son lo mejor para usted. Usted va creándose, según va encarnando, usted va participando y haciendo eso. ¿Sí? Esos espíritus que hicieron cosas que a veces a nosotros nos choca en un pasado, lo hicieron pues tal vez por ignorancia, pero en su búsqueda, eso fue lo que ellos hicieron. En esa búsqueda de reconocimiento a sí mismo, de tratar de entenderse, de aprender. Por eso que jugar la historia o jugar a esos espíritus es difícil. Porque bueno, sabemos la experiencia que ellos vivieron. Fueron ellos los que hicieron eso y pensaron que eso era lo mejor. ¿Sí? Que eso era la forma. ¿Sí? Siguiendo el ritmo de la conquista, este busca condiciones cada vez más adecuadas. Esos espíritus que cometieron esas cosas, esos errores, desencarnaron, aprendieron y volvieron a encarnar y están tratando de tratar de reparar eso, de tratar de hacerlo diferente. Están en un proceso de aprendizaje, buscando las formas más adecuadas para hacer eso. ¿Sí? Y van de la ignorancia al conocimiento y de lo simple a lo complejo. Eso es bien Pestalozzi. Eso Kardec parece que lo aprendió allí de las teorías del maestro, ¿verdad? En función de esto, el espíritu va creando un organismo sutil para almacenar dinámicamente los productos de su interacción con el universo, creando condiciones individuales y permanentes. A esto el autor le llama cuerpo mental. Andrés Luis, que se refiere a este como cuerpo espiritual, dice no es el reflejo del cuerpo físico, sino que es el cuerpo físico el reflejo del cuerpo espiritual que aparece en la formación de este. Andrés Luis dice, y eso tiene cierta lógica, que el cuerpo físico es el reflejo de su cuerpo espiritual. Si tú tienes un espíritu que ha evolucionado y que ha creado condiciones óptimas y positivas, pues tu cuerpo físico va a verse así. De lo contrario, o sea, lo contrario a eso sería que un espíritu que está un poco trabajando consigo mismo porque no ha llegado a ese desarrollo, pues físicamente se va a expresar de otra manera. Sí. Ajá. Que tienen ciertas deformaciones en el cuerpo físico, sin embargo, son personas muy buenas. Sí, sí, son consecuencias pueden ser consecuencias, yo no diría que son, pero pueden ser consecuencias de acciones de un pasado, ¿ok? Esas limitaciones desarrollan en esas personas otros sentidos y otras capacidades. Así que esas limitaciones fomentan el desarrollo de otras, ¿ok? Así que ¿verdad? Ni una cosa ni la otra. Cada espíritu es uno individual, tiene experiencias individuales, así que habría que ver en ese caso qué pasó con ese espíritu. ¿Sí? Quiero decir algo. Siempre vemos al que trae una, no le voy a llamar deformidad, algo diferente. Tal vez ese que está ahí que encarnó, qué sé yo, síndrome de Down o albino, qué sé yo, cosas
diferente, la experiencia de aprendizaje tal vez no es para él, es para el núcleo familiar. Ahí yo tengo ¿Entiendes? mi diferencia. Ah, entonces ahí viene, reacciona con empatía, reacciona con Ahí, ahí yo tengo mis diferencias con una eso. combinación de ambas cosas. Puede ser una combinación, pero no Tiene que- no diría que concretamente que sería por eso. No, no, es que es complejo, es Sí. algo bastante complejo. Pues entonces ahí Hay unos hay crueldad, aprendizajes. es un aprendizaje pero que no se logró lo que se supone que se Ujú. lograra, ¿entiendes? Ahí habría que ver cada espíritu, cada situación, habría que verlo por separado. Pero volvemos al concepto de, o sea, si tu vida es eterna, esa existencia, lo que va a hacer, ya sea por una deformidad o una condición genética, esa existencia lo que va a hacer es que va a reorganizar energéticamente a ese espíritu. ¿Sí? No es completamente inútil. ¿Ok? Está reorganizando unos patrones energéticos que ese espíritu trae ya de otras existencias. ¿Ok? Y lo de la experiencia familiar, muchas veces esos espíritus que están con el espíritu, ¿verdad? El síndrome de Down o lo que sea, se conocen de antes y participaron de unas cosas en conjunto. Esa es la experiencia que tenemos nosotros allí con respecto a eso. Pero siempre hay un aprendizaje. Y esa existencia, si lo comparas con la infinidad de las miles que vas a tener, es un periodo bien corto. Lo vemos como algo difícil ahora, tanto para los familiares como para el que encarna, pero eso es un momento en la eternidad. ¿Sí? Nos choca a veces, pero volvemos a lo mismo, es un aprendizaje que hemos tenido cultural. Si lo vemos como espiritistas, sabemos que hay un proceso ahí. ¿Y cómo podemos contribuir a ese proceso a que sea mejor, más fácil, mejor, sea diferente? ¿Sí? Yo he tenido muchos estudiantes, para mí mi experiencia ha sido maravillosa con esos estudiantes, que han tenido desde autismo severo, autismo, ¿verdad? Relativamente moderado o síndrome Down. Y mis primeros estudios, yo tuve un estudiante en mi primer año de maestro, que ahora es chef en una cocina con síndrome Down, completamente funcional. Y tremendo músico, porque yo doy música. Y tocaba música y cantaba y hacía. No podía pronunciar por su condición, pero él siempre hacía las cosas. Así que es darle la oportunidad para que se desarrolle, para que ese espíritu siga. Padres de ese estudiante eran maestros también, así que estaban bien conscientes de que entre más estímulo tuviese el niño, entre más experiencia tuviese el niño, más desarrollo. Es bien importante desde bien temprano. La pena, la cosa, la tristeza, vamos a hacer para que ese espíritu se desarrolle. Y es completamente independiente hoy día. Sí, eso mismo era lo que te iba a comentar, Mm. que un niño con síndrome de Down es funcional, depende cómo la familia Sí. lo lleve. Depende de la severidad del caso No tiene también, pena, no puede hacer nada. pero en, en nuestra cultura esos casos en un pasado se metían debajo de la casa, como dice ella. Uno también, O que lo sea, ignora. sí, se lo sacaban de la casa y vivía aparte. Y en el puntito que dice Ruth, de que es familiar, la evolución, cuando nace un niño así, que rápidamente la madre lo rechaza, no lo quiere, lo da y nunca más lo ve. ¿Para quién es el aprendizaje? ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, cada experiencia ¿verdad? Habría que ver.
Pero importante, el espíritu que pasa por esa insistencia, hay un reajuste energético ahí, algo que se necesita para que eso pase. Esa experiencia no se pierde, ¿verdad? Sino que mientras ese espíritu está viviendo, hay otras cosas pasando que nosotros tal vez no entendemos para que ese espíritu salga de eso y vuelva otra vez a a una condición mucho mejor. ¿Ok? Lo que algo tiene que pasar con la madre, Sí, pero porque si lo rechazan, concentrémonos en el chico que está viviendo eso, que es el peor que la pasa. Ese, que es el peor que la pasa. porque si lo adopta alguien que lo pueda llevar con amor, En el pasado, en el siglo pasado, había naciones que lo sacrificaban. O sea, en la época de los nazis, hubo una política de un momento de asesinar a eso. No es, ya estamos en un momento en nuestra historia y en nuestra evolución en el planeta que ya ese tipo de joven o de niño se le protege. Hay unas garantías de parte del gobierno para que tenga condiciones para que se atiendan. Y eso es lo importante. Ya no es como era hace un siglo atrás. ¿Ok? Hay una cierta evolución tanto como sociedad o como planetaria también. O sea, se ve diferente ahora. ¿Ok? Seguimos. Tenemos una posible descripción del cuerpo mental como un sutil forma ovoide en torno al espíritu, guardando los órganos de exteriorización del alma. En ese organismo psíquico, el principio vital va organizando un sistema mental flexible, unas estructuras de memoria y selecciona las experiencias vividas. ¿Ok? En ese cuerpo energético se guardan las experiencias que va viviendo ese espíritu. Según, sí, eso es como un perispíritu. Ok. Lo que pasa es que estos autores son más modernos y le cambian el nombre. Ok. Tiene una forma ovoide según la persona, pero eso puede cambiar, puede variar. Eh, Tiene unas áreas energéticas que van de acuerdo a los órganos más importantes del cuerpo y tiene un sistema mental flexible y eso es muy importante. Tiene la capacidad de aprender y ser diferente. ¿Ok? Es pues el cuerpo mental un instrumento donde son escritos, entre comillas, virtualmente los resultados de las experiencias y vivencias, sus impresiones y sus aprendizajes. ¿Ok? En ese cuerpo, ¿verdad? En ese están todas las experiencias de toda su existencia, sus experiencias y sus aprendizajes. ¿Ok? Sí, es como si fuera el perispíritu. Sí, es el perispíritu. Sí. Lo que pasa es que le dan una definición más amplia. ¿Ok? Y la palabra Kardec usó perispíritu tratando lo sacó de la biología, tengo lo que entendido. pasa es esto del cuerpo mental, que me parece que en otra clase tú lo explicaste. Sí, Hay ciertas filosofías orientales que ven el periespíritu o cuerpo espiritual dividido en muchos cuerpos. Entre ellos, uno de ellos es el cuerpo mental. Y André Luis, que me parece que esa es la psicología, sí, también lo menciona. sí, En el libro de los espíritus no aparece cuerpo mental, no. pero la pregunta es si es verdad que el cuerpo espiritual se divide en esos 7 cuerpos, que son 7 cuerpos. Pero No. eso no tiene tanta Pero es lo importancia, que ¿no? es contrario a lo que lo Claro, está diciendo el autor, que es un claro, solo espíritu claro, y en ese espíritu se almacena todo. todo, en su cuerpo espiritual en general. Exacto, en ese perispíritu se almacena todo, con énfasis energético en las áreas de las partes del cuerpo físico que son más importantes. No sigue esa teoría de Oriente donde hay varios No, cuerpos, ajá, ¿verdad? Y tampoco sigue la teoría de los chakras, ajá. tampoco.
¿ok? Que hay unos puntos energéticos en el cuerpo. Que sí, que se almacena en algún lugar, vamos. Se almacenan en algún lugar todas las experiencias, los aprendizajes y las vivencias, ¿ok? Se almacenan en ese cuerpo energético, ¿verdad? Del espíritu. Según André Luis, el principio espiritual es promovido al espíritu cuando adquiere el pensamiento continuo, alcanzando el nivel de la razón e inicia la conciencia de sí mismo. Es usted cuando tiene pensamiento continuo que se convierte en espíritu. Antes es parte de... Los animales tienen pensamiento continuo a veces. Usted lo tiene todo el tiempo. Usted no puede dejar de pensar, ni siquiera cuando se acuesta a dormir. Usted está todo el tiempo pensando. ¿Eh? Ese pensamiento continuo desarrolla esa conciencia de sí mismo. Pensar sobre usted. ¿Ok? Ajá. Que tú no lo oyes, que no se oye bien. Ok. Y- ok. Ok. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Vamos a parar aquí al lado para que lo escuchen. ¿Está bien? Ok. Vamos a empezar. Ok. Según Andrea Luz, el principio espiritual es promovido a espíritu cuando adquiere el pensamiento continuo, alcanzando el nivel de razón e inicia la conciencia de sí mismo. Importante, ¿eh? André Luis sigue diciendo que en el pensamiento continuo existen las energías suficientes para mantener un cuerpo psicosomático o un cuerpo energético, que es la expresión del cuerpo mental, mas no es allí donde surge el yo. Eso puede ser confuso, pero eso es la explicación de André Luis. ¿Eh? Ajá, Esencia, lo que es la esencia. sí. Pero la esencia está desde el principio Por espiritual. eso, Eso lo el yo. traemos ya. Ok. Importante, el pensamiento continuo crea las energías suficientes. Cuando usted piensa, usted crea energía, ¿verdad? Suficientes para mantener el cuerpo energético ese que está ahí. ¿Ok? Expresión del cuerpo mental o expresión de ese espíritu. Andrés Luis sigue diciendo que con el pensamiento continuo existen las energías. Ya esto lo dijimos, ¿verdad? Ajá, repetí. Andrés Luis nos explica de la de liberación en liberación con motivo de la muerte. La criatura comienza a familiarizarse con la esfera extrafísica. Entre más existencia usted tiene, encarnaciones, estoy hablando, entre más encarnaciones usted tiene, usted empieza a pasar más tiempo en ese mundo espiritual y va entendiendo mejor cómo funciona, cuáles son las leyes que la rigen, qué son los espíritus y cómo funciona todo eso. ¿Sí? Ah, exacto. Y la identidad que se va a ir desarrollando según vaya ese espíritu encarnando y se va desarrollando ese yo. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Dudas ahí. No es al revés. Hay la tendencia de pensar de que sabemos todo lo que pasa en el mundo espiritual y vinimos aquí y encarnamos. Tenemos experiencias en el mundo físico, pasamos un tiempo en el mundo espiritual y allí aprendemos unas cosas, volvemos otra vez al mundo físico. Y según va pasando eso a través de los siglos, vas pasando, ¿verdad? Ella dice exámenes, yo digo experiencias. Usted va aprendiendo cómo funciona el mundo espiritual mejor, poco a poco. ¿Eh? ¿Por qué? Porque pasa más tiempo allá y menos aquí.
Y eso está chévere porque estar todo el tiempo aquí como que cansa, ¿verdad? Poco agotador. Ok, comenzando pues su iniciación en el plano espiritual de conciencia despierta y responde, espérate, despierta y responsable, el hombre empieza a penetrar la esencia de la ley de causa y efecto, encontrando en sí mismo los resultados ennoblecedores o deprimentes de sus propias acciones. Según usted va encarnando, desencarnando y encarnando y desencarnando, usted va a ver cuáles son los resultados y las consecuencias de sus acciones. Y ahí es que está el aprendizaje. ¿Eh? Entonces surge el ego y el yo, la estructuración básica de la personalidad. Es a partir de ese momento que comienza la elaboración de las características personales, las formas que paulatinamente definirán la conciencia de sí mismo. Según usted va evolucionando y va encarnando y desencarnando, comienza el desarrollo de ese ego y ese yo. ¿Y qué es eso? Es que el espíritu, según va encarnando y desencarnando, va creando como espíritu una personalidad propia. Y esa personalidad no es la que usted tiene ahora mismo. Mi espíritu, la personalidad de mi espíritu, no es Camilo, es el conjunto de todas las personalidades. Mira, Camilo, Eso es bien importante. ¿Sí? El espíritu no es esta personalidad. Esta es una de muchas. ¿Sí? Así que usted va desarrollando una personalidad espiritual y va entendiendo cómo funciona el mundo espiritual, va entendiendo la ley de causa y efecto y se va creando ese ego, ese yo que está ahí adentro siempre. en muchos escritos, Ajá, inclusive espíritas, fíjate, él lo pone ahí como sinónimo, ego y yo, sinónimo. ajá, Entonces se insta a luchar contra eso que es el ego, como si fuera algo aparte de mí, sí, porque el ego es el culpable, no soy yo, ¿verdad? sí. Entonces hay una contradicción o a lo mejor él tiene razón, ¿entiende? Porque es que se ve el ego como un demonio interno, ¿verdad? Hay psicólogos y ejercicios psicológicos donde te invitan a tú ponerle un nombre a ese ego y a tratarlo mal porque viene a dañarte las cosas, cuya cosa es un absurdo porque es parte de usted. O es tú también. Eres tú, ¿ok? Y rompen con la regla básica del autoconocimiento y de las terapias. Y es que tú tienes que ser bueno contigo mismo. Claro, Tienes que ser no, sensible. no darte latigazos todo el tiempo porque eres, Si usted quiere cambiar, usted no cambia por la fuerza. Usted no se puede maltratar si usted quiere ser diferente. Tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser comprensivo y ser bueno con usted mismo. Por eso que esas teorías, a veces, esas teorías de personalidad. acondicionamiento psicológico que te afectan la cabeza y te humillan para que tú dejes de ser un adicto, de ser un alcohólico. No, no debe ser algo que usted quiera hacer y debe reforzar lo positivo en usted, ser comprensivo con usted mismo. No maltratarse, no hay ninguna razón para eso, ya la vida lo ha maltratado suficiente. Así que ese ego usted lo necesita, porque es lo que lo impulsa a usted a hacer cosas. Es importante. Ningún atleta llega a ser un gran atleta si no tiene un ego saludable. Ningún científico llega a ser un gran científico si no tiene un ego saludable. ¿Ves? Ningún líder llega a ser buen líder si no tiene un ego que le diga que siempre hay algo que ser mejor. Así que su ego no es el problema, es su autocontrol
su autoconocimiento, tal vez la falta de perseverancia en cosas que usted hace. Pero el ego no es el problema. Ajá. Y eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Ok? Yo creo que entiendo que el problema es que a lo largo de la historia de la humanidad nos han inculcado, eres tú contra el mundo. Y nos ha enseñado que el trabajo colaborativo, igual un líder, el líder es yo y yo y yo y yo. Un Algunos. atleta, yo y yo y yo, ¿entiendes? Ahí es que Algunos. viene el problema. Sí, algunos, no todos son Yo así, pero el inicio empieza en ese ego que dice, yo quiero ser mejor, yo quiero alcanzar ese hambre de llegar allí, eso es ego. Claro. Y es importante desarrollar eso de una forma saludable. Ahí es que está. Ahí que está la cosa. Dígame. Es Eh, eh, Cuando cae en eso ya es un problema. Es para añadir, Camilo, buenos días a todos. Dice la primera oración, entonces surge el ego o el yo, estructura básica de la personalidad. Ajá. Y miren lo que dice aquí en una definición. El ego es la instancia psíquica que permite a un individuo reconocerse como yo. Eso mismo Ajá. Camilo acaba de decir. Siendo la conciencia de la propia identidad y el mediador entre la realidad, los instintos y la moral. Entonces, lo que viene aquí tiene relación con la clase que yo di la semana pasada. En el lenguaje cotidiano, o sea, en el diario vivir, se asocia el ego con el exceso de autoestima, el orgullo o la soberbia. Ah. En el diario vivir, o sea, Es una mala interpretación. la humanidad. Es una mala interpretación de lo que es el ego. ¿Ok? ¿Sabes? Son cosas. eh, eh, Muchas de las fallas de nuestra personalidad se la atribuimos al ego. Y eso está mal. ¿Ok? No somos nosotros el problema. Es cómo nos comportamos. ¿Ok? Y qué hacemos con nuestro tiempo. Y ahí es que está el problema. ¿Ok? Seguimos. Ah, se acabó ahí. Se acabó ahí. Ok. ¿Dudas, preguntas? Es que hay otra clase conectada a esa, son dos. Ok, ¿dudas o preguntas? Había un filósofo bien de la antigüedad que decía que los vicios más malos que tenía el ser humano era la falta de autocontrol y la falta de persistencia para alcanzar algo. No hablaba de nada más. Eh, Usted siempre tiene que ser responsable consigo mismo y con lo que usted hace, pero muchas de las cosas que usted quiere alcanzar, que sabe que son buenas para usted, usted no llega a ellas por falta de persistencia y por falta de autocontrol. Ajá. No es su ego el problema, es, es esas dos cositas que se necesitan para usted llegar. ¿Sí? Como ella lo estaba mencionando ahorita, nazco con un problema en mis piernas, pero mi mamá es bien luchadora y sigue y sigue y sigue y sigue, hace lo indecible para que yo alcance Ujú. lo que yo entiendo y lo ayudo. Obviamente estoy hablando de la película de Forrest Gump, que no es de Ajá. nadie, pero es de muchos. Sí, Como esa madre, él tiene un problema en las piernas y todo lo que ella luchó, porque ella el motor de no te dejes vencer, no dejes que, fue ella. sí. Ese En- Forrest Gump, ¿verdad? Hasta donde llegó, ¿verdad? Hasta con ser es ficción, pero ha habido casos iguales, ¿no? sí. Hay muchos casos. Claro. Por ejemplo, ahora yo he conocido, o por lo menos he visto, no conocido, pero he visto músicos que son sordos. Y es bien interesante porque en estos momentos el desarrollo de la tecnología,
pues hay muchos mecanismos electrónicos que pueden amplificar el sonido. Y esos músicos tocan descalzos, no usan zapatos y oyen por lo que sienten por los pies, la vibración. Y entonces tienen bocinas que entonces siempre tocan en superficies como de madera que vibra para poder sentir. Y son excelentes músicos porque el oído pues, está aquí, pero energéticamente está en todo el espíritu. Por consiguiente, ellos la sensación de escuchar la han proyectado o la han desarrollado a través de los pies y son tremendos músicos. Tantas que buena pregunta. Es la energía. Yo pienso que la Sí, ilustración es la energía. eh, ajá. La Esa es la energía, energía, dice la Ruth. emanación de la energía. Es que esa imagen no la puse yo tampoco, yo Eso no es tengo un bizcocho ahí. concepto, eso es un concepto. Eso es un concepto Sí, que Cali puso ahí del espíritu como si fuera algo que no tiene forma, que sí la tiene, el periespíritu, que es lo que le da la forma al espíritu, y el cuerpo físico. ¿Ok? Estas son interpretaciones que no son exactas a lo que hemos discutido hasta ahora. Ah, es como la suma de una con la otra. ajá. Pero lo que pasa es que energéticamente, eso, como dices tú, parece unos quindalejos. Es más radiante que otra cosa. O sea, es algo que irradia. Por lo menos eso es lo que describen los mediums y describe Kardec, que irradia alrededor de ese perispíritu o de ese espíritu. Pero no es eso. Eso es más una interpretación. ¿Eh? Beethoven era el que era sordo, ¿no? Sí, Sí, pero Beethoven aprendió música sin ser sí, sordo. sordo. Y luego entonces sí escuchaba Y después escuchaba, en el piano, ¿verdad? sí, tenía varios artefactos, pero ya vemos en el caso de Beethoven que la música se piensa, él se imaginaba los sonidos ya, No, ya, él tremenda. no necesitaba escuchar, él lo No. escuchaba en su cabeza y que le traía problemas porque cuando trataba de dirigir, pues no podía dirigir correctamente porque lo que sonaba en su cabeza no es lo que está sonando. Ah, Pero eso, hay otro compositor famoso, se llama Smetana, que era ruso, creo. También pierde el oído y compone, pero aprendió antes de de perder perder la el sentido. audición. Lo que yo te estoy explicando son personas que nunca han escuchado, que aprendieron música porque sienten la vibración del instrumento. Qué interesante. No, eso es fascinante porque ¿cómo es que con los pies tú oyes? ¿Cómo tú interpretas eso? ¿Cómo tú aprendes y entrenas a tu cuerpo para eso? ¿Verdad? Sí. Quiere decir que nosotros literalmente estamos cohibidos por nuestros sentidos físicos, Ujú, ¿ves? Porque nos asustamos si perdemos la vista, el oído, el ujú, tacto, el olfato, sí. ¿ves? Pero el cuerpo busca la manera de Tu expresar. mente busca la manera de compensar Claro, siempre. claro. Siempre tu mente y el cuerpo hace lo que tu Sí, mente dice. no, terrible. Tu mente, tu ser, tu mente siempre busca la forma de compensar, de Ujú. hacer, ¿verdad? Y tú desarrollas otra forma. Perdiste un brazo, vamos por el otro, vamos a Sí. aprender de nuevo. Y así, ¿sí? Yo tenía una estudiante ciega que cogía bicicleta. No me preguntes cómo lo hacía, ¿entiendes? Pero ella se atrevía, tenía una fuerza de voluntad tremenda y se montaba en la bicicleta y por ahí para Sí. abajo. ¿Qué? Me imagino que el oído de ella estaba súper desarrollado. Hay ciegos que pueden detectar los distintos clases de moneda que hay. O sea, la diferencia entre un billete y otro simplemente con el tacto. Para mí eso es súper fascinante, como un billete de 20 no es igual que un billete de 1.
Eso me parece, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, la mente, el espíritu. eh, ok, ok, sí. Bueno, esta clase interesante de Camilo y reconocer que el espíritu se manifiesta a través de esa personalidad que desarrolla a través de todo ese cúmulo de experiencias del momento en que fue una chispa inteligente que se unió a la materia y fue evolucionando a través de diferentes formas, acumulando experiencia, desarrollando reacciones automáticas que fue incorporando y que surge entonces esa figura humana que adquiere esa capacidad de reconocerse. Y eso es lo más importante aquí. El yo es el reconocimiento de ese ser que ha acumulado esas experiencias a través de esas diferentes personalidades que ha ejercido en su vida. Así que teniendo eso en conciencia y reconociendo en la clase de Ada, pues comenté, ¿verdad? Porque la personalidad, desde mi punto de vista, es cambiante. Yo era un ser humano de una manera y cuando llegué al espiritismo, que lo conocí y lo adopté como ejemplo para seguir en mi comportamiento físico y emocional, pues desarrollé una personalidad un poco diferente a esa que tenía y todos nos ocurre lo mismo. Por lo tanto, vamos construyendo un ser cada vez que adquirimos una experiencia y ese ser se manifiesta en esta vida, pero se lleva esa experiencia para la futura encarnación. Así que ese proceso evolutivo es cambiante y se presenta de diferentes maneras. Abierto, ¿verdad? Hay espíritus buenos y hay espíritus con pensamientos diversos. Cuando un espíritu bueno intenta llegar a ti, va a adoptar aquella imagen que reconoce que tú puedes reconocerlo y no te vas a sentir atemorizado y al contrario vas a querer estar y hablar con esa persona. Pero un espíritu que no es tan bueno puede manifestarse a través de una imagen de un espíritu bueno. Por lo tanto, tenemos que estar siempre, siempre, siempre atentos y tenemos que probar que ese espíritu es quien dice ser, porque de lo contrario podemos caer víctimas de una coordinación de espíritus que están buscando no nuestro bienestar físico y bienestar emocional, sino manejarnos con propósitos diversos. Así que tenemos que estar atentos. Así que gracias por estar aquí. Hoy estuvimos un grupo bastante grande y bueno, que es chévere. Los felicito por hacer el esfuerzo de llegar aquí. Siempre es bueno compartir con nosotros y recibir la información directamente porque pueden participar a través de la forma electrónica, pues escuchan pero no participan. Así que gracias de nuevo, gracias a esos espíritus que traen para que escuchen, porque el escuchar, el reconocer esta información que brindamos puede ser la diferencia entre estar en el estado de confusión mental o aclararse y pasar a un lugar donde los pueden llevar a entender y comprenderse y impulsar esa evolución. A esos maestros que siempre nos reciben, que siempre nos ayudan, que aclaran nuestras mentes, que ponen en nuestra mente la palabra correcta de expresar. Muchas gracias por estar con nosotros y por ser nuestros guías. Así que ahora que van a regresar a sus hogares, que regresen bien, que la tarde sea esplendorosa para ustedes, que reciban entonces esa bendición, esa forma emocional de luchar, de seguir adelante y de sentirse poderosos porque ustedes pueden y nosotros podemos. Sí.